Y yo estoy aquí con la palabra de Dios, con Biblia en mano. Y yo quiero invitarte para que tú puedas abrir la Biblia. Hoy quiero, junto a ti, reflexionar en las palabras de Jesús, basadas en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 36 al 39. Mateo 24 es un capítulo espectacular, es un capítulo profético. Habla de elementos o de señales o de cosas que sucederían por lo menos en dos momentos específicos de la historia. El primer momento, hay señales sobre la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y también habla acerca de acontecimientos que sucederán antes de la segunda venida de Jesús. Y Jesús ya nos habló mucho acerca de su venida, de las señales que sucederían antes de su venida. Mas hoy yo quiero tocar un asunto importante de lo que Jesús habla a partir del versículo 36 del capítulo 24. Dice así: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles en el cielo, solo mi Padre. Préstame atención. Cada cierto tiempo muchas personas se levantan haciendo cálculos, diciendo: hemos descubierto el cronograma profético, Jesús va a volver en tal año, Jesús viene en tal año. Y eso hace que el corazón de las personas pueda endurecerse, eso hace que la incredulidad pueda avanzar. ¿Por qué? Porque allí dice: ¿y dónde está? Dijeron que viene tal año y no viene. Y estos son mentirosos. Mas Jesús ya nos dijo: el día y la hora nadie lo sabe. Y préstame atención a lo que te voy a decir ahora. Lo que no está descrito en la revelación es pura especulación. Te voy a repetir una vez más. Lo que no está escrito en la revelación, que es la palabra de Dios, es pura especulación. Y por allí ya vas a encontrar fechas diciendo: los cálculos proféticos dicen que Jesús viene en tal año. No. La Biblia dice que la venida de Jesús será un elemento sorpresa. Me encanta porque Jesús, al hablar de su venida, nunca habló de fechas, pero sí dijo: velad y orad. La palabra que más repite Jesús es: tienes que estar preparado. Yo no te digo cuándo voy a venir, lo que te voy a decir es que tienes que estar preparado. El día y la hora nadie lo sabe. Luego diría que Jesús viene como ladrón en la noche, no porque Él viene a robar a sus hijos, sino porque el ladrón no avisa. Entonces tú tienes que estar preparado. Jesús viene en el momento que menos lo esperas. La venida de Jesús no es una posibilidad, es la mayor realidad. Más el asunto es que nosotros tenemos que estar preparados todos los días. Y es verdad que Jesús no nos mencionó fecha, pero Él nos declaró una señal muy clara. Y el versículo 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque en los días antes del diluvio, todos estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. No entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¡Wow! Esto es revelación. Esto es lo que dice la Biblia. Dios no me dice, Jesús no me dice: yo vengo tal fecha, pero dice: te voy a mostrar algo. Quiero que tú repases la historia de la gente que esperaba el diluvio, mejor, de la gente que ignoró el diluvio, para que tú entiendas que lo mismo sucederá antes de mi venida. Me impresiona aquella expresión: así será mi venida. ¿Cómo? ¿Cómo será su venida? Entonces, para eso tenemos que repasar qué cosa sucedió en los tiempos de Noé. Vamos al libro de Génesis capítulo 6, versículo 5 hasta el versículo 8. Dice así la palabra de Dios: vio Jehová que la maldad, ¿estás entendiendo? Maldad del hombre era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente continuamente al mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y lo dolió en su corazón. Y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo. Todo, pues me arrepiento. Versículo 8, cambia toda la historia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios.
Hay muchos que interpretan ahí el texto de que Jehová se arrepintió diciendo, es como el ser humano que se arrepiente. En sí lo que está diciendo aquí el capítulo 6 es, le dolió en el corazón a Dios al ver cómo el hombre que había salido de su mano perfecto se había entregado a sus pasiones, al desenfreno, a la degradación completa del pecado. Dios lo había creado libre, mas Él se vendió, se regaló, se ofreció para estar bajo el dominio del enemigo. Y bajo el dominio de Satanás hubo mucha confusión, hubo mucha violencia, hubo mucha incredulidad. Queridos, un corazón sin Dios puede cometer los mayores crímenes. Puede ser una persona fría, puede cometer la mayor crueldad. Tú sabes que un corazón sin Dios no tiene paz. Y cuando el corazón no tiene paz, entonces está en guerra con todo el mundo. Tú te preguntas por qué hay conflictos en el hogar, por qué hay conflictos en la calle, por qué hay guerra, por qué hay injusticia. El problema no es la política siempre, el problema está en el corazón del ser humano. Es el corazón corrupto, es el corazón pervertido, es la mente humana entregada bajo el dominio de Satanás, degradándose a tal punto de ignorar a Dios. Y aquí dice que esta generación había sacado primero a Dios de su vida. Présteme atención. Donde la presencia de Dios está, hay amor, hay paz, hay gozo. Pero cuando Dios no es invitado, cuando Dios no está presente, hay guerra, hay violencia, hay inmoralidad. ¿Qué cosa está haciendo hoy el ser humano? Está sacando a Dios de su vida. Está sacando a Dios de las escuelas. Se está prohibiendo los cursos de religión. Se está colocando Biblias en las cárceles, pero se está sacando de las escuelas, cuando en las escuelas se debe enseñar Biblia para que menos personas vayan a la cárcel. Se ha sacado a Dios del hogar. Y después preguntas, ¿por qué hay tantos conflictos? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta pelea dentro del hogar? El problema es que cuando el ser humano no tiene paz, empieza a guerrear, empieza a pelear con todo el mundo y la violencia crece, la maldad crece. Créeme una cosa, lo que la sociedad hoy está viviendo afuera es un reflejo de lo que sucede en el hogar. Allí dentro de la casa se forman los violentos, allí dentro de la casa se forman los asesinos, allí dentro de la casa se forman los mayores crímenes. Porque el ser humano sacó a Dios de su vida y cuando saca a Dios de su vida se entrega a la maldad completa. Y esto es triste. ¿Y sabes por qué es triste? Porque a esta situación hoy está llegando nuestra sociedad. Y yo quiero mostrarte en este momento brevemente las 3 I's que tenía el pueblo antediluviano. En primer lugar, la I de inmoralidad. La segunda I, la I de incredulidad. Y la tercera I, la I de insensibilidad. Te voy a repetir una vez más. Estas 3 I son peligrosas. Inmoralidad, incredulidad e insensibilidad. ¿Acaso no es esta la sociedad en la cual tú y yo estamos viviendo? Una sociedad inmoral, una sociedad incrédula, una sociedad insensible. Por eso es que hay tanta crueldad, padres que matan a sus hijos, hijos que planifican la muerte de sus padres, porque sacan a Dios de su vida. Y allí dice, así será la venida del Hijo del Hombre, la maldad será en extremos sobre la tierra. Mas aquí presenta algunas características. Dice que esta gente comía y bebía. No está diciendo que eso está mal, porque el matrimonio fue creado por Dios. Dios creó en el matrimonio en el Edén, casando a la primera pareja, Adán y Eva. Es así como Dios constituyó el hogar, hombre y mujer. Ese es el diseño divino. Y no está mal que la gente se case, no está mal que la gente coma. Lo que aquí está diciendo el texto es, ellos ignoraron a Dios y continuaron con su rutina como si nada pasara. Qué peligroso es ignorar la palabra de Dios. Qué peligroso es continuar con nuestra rutina, ignorando a Dios, sacando a Dios de nuestra vida. ¿Y sabes por qué es peligroso? Porque el ser humano se cree eterno. El ser humano hace planes nunca pensando que ese puede ser su último día. Hasta que una prueba, una crisis viene, le sacude, le mueve y le dice, tú eres frágil. Hoy todo el mundo está amenazado por la muerte.
Hoy todo el mundo está encerrado en sus casas porque hay algo que te sacude y te dice, mira, tú eres un ser humano pequeño, tú no tienes el control de todas las cosas. Pero si esas cosas no suceden, el ser humano continúa en su loca vida, ignorando a Dios. ¿Sabes qué cosa es lo que me preocupa? Estos antediluvianos sabían lo que iba a acontecer, pero siempre ignoraron las amonestaciones de Dios. 120 años Noé predicó. Algunos comenzaron creyendo y terminaron burlándose. Ahora te quiero hablar. ¿Cómo es posible que un creyente pueda pasar al terreno resbaladizo y peligroso de la incredulidad? ¿Tú sabes que es fácil? ¿Eso es fácil? Primero, todo ser humano nace creyente. La incredulidad es una elección en el camino. Todo ser humano nace con necesidad de Dios. Tú no puedes negar esa necesidad de Dios. Tú no puedes ocultar el vacío que tiene el corazón cuando no tiene a Dios. Tú eso no puedes. Todo ser humano nace creyente. Ahora, préstame atención. ¿En qué momento el ser humano pasa al otro lado? ¿O está entretenido? ¿O está distraído con las cosas? Mas yo quiero mostrarte algunas cosas interesantes. Número 1. El mensaje de Noé era un mensaje impopular. Quiere decir, no era un mensaje que les gustaba oír a las personas. Mucho cuidado cuando pasas por alto aquellos mensajes impopulares, aquellos mensajes y amonestaciones que vienen de parte de Dios. Hay personas que solamente les gusta escuchar aquello que les conviene, aquello que tiene que ver con prosperidad, aquello que tiene que ver con un milagro inmediato, mas no con salvación, no con juicio, no con gracia. Mucho cuidado, el mensaje de Noé era un mensaje impopular. Y por ser un mensaje impopular, la gente terminó ignorando. ¿Por qué impopular? Noé hablaba de un diluvio. ¿Cómo diluvio? La Biblia dice que hasta que llegó el diluvio, ni una gota caía del cielo. De la tierra salió un vapor para regar a todas las plantas. ¿Cómo vas a creer que un diluvio va a haber? Hoy la mente posmoderna se burla de aquel creyente. Dice que el creyente tiene la mente cerrada. No, querido, no tiene la mente cerrada. Tiene la mente iluminada con la palabra de Dios. La generación posmoderna, la sociedad posmoderna ignora lo que es ofensa a Dios. Está acostumbrado a ofender a Dios. Ha llamado al pecado amigo en lugar de enemigo. Juega con el pecado, entra en el terreno del pecado. Y es más, quiere tranquilizar su conciencia justificando el pecado. Diciendo lo que eso es pecado, eso es para los abuelos, eso es para lo antiguo. Ahora estamos en una generación libre. ¿Libre? No, esta es una generación esclava de sus propios deseos. Esta es la generación esclava de las luces. Esta es la generación esclava de sus caprichos. Y tú dices, no, pecado, ¿qué es pecado? Cuando el corazón del ser humano tiene menos conciencia de pecado, tiene menos necesidad de un Salvador. Voy a repetirte esto. Cuando el corazón humano tiene menos conciencia de pecado, tiene menos necesidad de un Salvador. La maldad era mucha. Ignoraron el mensaje que Dios había dado a Noé. ¿Cuánto tiempo predicó Noé? 120 años. El tiempo es otro factor. 120 años predicando. Hay personas que dicen, yo escuché que Jesús viene, soy segunda, tercera, cuarta generación. Esto es una mentira. Jesús nunca viene. Y en lugar de creer, el ser humano se vuelve más incrédulo. ¿Qué cosa es lo que me sorprende? Me sorprende lo que dice Lucas 18:8, que cuando el Hijo del Hombre venga, cuando Jesús venga, dice, ¿hallará fe en la tierra? Porque el corazón del ser humano se habrá llenado de incredulidad por el tiempo. Y la incredulidad te lleva por el camino de la insensibilidad. Tú te acostumbras a rechazar un mensaje, te vuelves insensible, ya no te incomoda más. Cuando tú te familiarizas tanto con algo, pierdes el miedo. Hace algún tiempo yo conocí a alguien que me contaba su experiencia. Decía, pastor, yo tenía mucho miedo a ver un cajón, a un muerto, hasta que un día por necesidad tuve que trabajar en una morgue. Era seguridad, no porque los muertos se iban a escapar, yo sé que los muertos están muertos.
Sin embargo, yo tenía terror, pero por necesidad tuve que cuidar en ese lugar. Usted no sabe la pesadilla que yo vivía primera noche, primera semana, segunda semana, hasta que me acostumbré. Y cuando me acostumbré, yo los veo como son. Sin embargo, antes yo tenía temor, ahora no tengo más. Yo con esto no te estoy diciendo que tú debes tener miedo a los muertos, porque los muertos están en su tumba, los muertos no tienen conciencia, los muertos están descansando. Mas voy a ese sentido, cuando tú te familiarizas tanto con algo, pierdes el miedo. Cuando tú escuchas un mensaje de Dios y no lo aceptas en tu corazón, entonces tu corazón va formando una capa dura. Cuando hablo de corazón estoy hablando de tu mente. Y llega al punto que tú ya no vas a querer más escuchar la voz de Dios. Todo se vuelve común, todo se vuelve igual. Hasta que un día despertaron. Era un día de fiesta, era un día de boda, era un día de comida, de bebida. Todo el mundo en sus quehaceres. Y apareció en el cielo una pequeña nube negra. El primer trueno, imagino que alarmó a toda la gente, porque hasta ahí nunca se había escuchado un trueno. Y de pronto comenzó a caer. Y se rompieron las cataratas del cielo, comenzó a caer agua del cielo y del abismo de la tierra salió agua. Y la gente antediluviana corría desesperada, ¿a dónde? Al lugar que siempre estuvo invitándoles, pero que nunca aceptaron. Fueron para el arca. Noé, ábrenos, Noé, ábrenos. Y por más que Noé quería abrir la puerta, él no podía, porque Dios mismo cerró la puerta. Y quiero que entiendas algo. Hoy la gracia está abierta, hoy la gracia está disponible, pero no siempre estará abierta. El libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, mira lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Llave significa autoridad. El que abre y ninguno cierra, pero cuando cierra, ninguno abre. Esto es la salvación. Mientras Cristo está intercediendo, nada puede impedir que tú puedas tener perdón, pero un día se cerrará la gracia. Y cuando voy al libro de Apocalipsis capítulo 15, versículo 8, dice que Jesús saldrá del lugar santísimo, del santuario. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios. Nadie podía entrar y 7 plagas cayeron sobre la tierra. Un día se cerrará la oportunidad en el cielo. Así como para los antediluvianos se cerró la puerta del arca, hoy se cerrará la puerta de la gracia. Sí, se cerrará. ¿Recuerda la parábola de las 10 vírgenes? Cuando llegó el novio, solamente las que estaban preparadas entraron a la fiesta. Y cuando vinieron aquellas que no estaban preparadas y les dijo, ábrenos, le dijo, no los conozco, porque la puerta estaba cerrada. Eso significa que antes de la venida de Jesús, la gracia se cerrará en el cielo. Y présteme atención, nadie sabe absolutamente cuándo Jesús deja de interceder. Hoy por las señales sabemos que cada día está más próximo el regreso de Jesús. Estamos sabiendo de que vivimos en el tiempo final de la historia, pero nadie sabe cuándo Cristo cierre la puerta en el cielo. Pero esta gracia se puede cerrar para hoy, para ti, para millones de personas. Tú dices, pastor, ¿cómo es que esa puerta se puede cerrar para mí hoy? Pero un momento, hay 3 momentos en que se cierra esa puerta. El primer momento es lo que la Biblia registra, cuando Cristo deje de interceder en el cielo. Cuando Jesús salga del santuario, no habrá más gracia, no habrá más Espíritu Santo llamándote, no habrá más salvación. Apocalipsis 22:11 dice que el justo siga justo, el que es injusto siga injusto. Se acabó, se cerró. Por eso hoy es el día de oportunidad. Es hoy, no es mañana. ¿Y cuál es el segundo momento? El libro de Mateo capítulo 12, versículo 31 dice que todo pecado será perdonado a los hombres, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Ya no hay gracia para aquel que peca contra el Espíritu Santo. Pastor, ¿qué es pecado contra el Espíritu Santo? No es un acto, querido. Si tú ya te preguntaste, ¿ya habré pecado contra el Espíritu Santo? Con seguridad no has pecado contra el Espíritu Santo. Pecar contra el Espíritu Santo es perder la conciencia, perder la sensibilidad, rechazar a Cristo tanto que ya no tienes más necesidad de perdón. Y si no tienes más necesidad de Dios, entonces no hay perdón para ti, porque solamente el perdón es ofrecido para aquellos que reconocen su necesidad, para aquellos que quieren cambiar. Y si en tu corazón tienes una lucha con el virus,
con la droga, en tu corazón tienes una lucha, has pecado, has abortado, has asesinado, no importa tu pecado, hay gracia para ti, hay perdón para ti, mientras tengas necesidad de Dios. Pecado contra el Espíritu Santo es una resistencia continua, donde el ser humano se aleja tanto que no quiere saber más de Dios. Entonces no me digas que pecaste contra el Espíritu Santo si estás viendo este programa. No me digas que pecaste contra el Espíritu Santo si estás incómodo con tu vida. Y en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17 y versículo 18, habla de un tercer momento. Y dice, vamos, aquellos que dicen, vamos a hacer este plan hoy y mañana, pero nadie sabe qué es el mañana, porque ¿qué es vuestra vida? La vida es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y desaparece. ¿Sabes cuál es ese tercer momento? Cuando la muerte llega. Cuando nosotros morimos, nuestro destino está decidido por nuestras decisiones. Nadie nos salva con un rezo, nadie nos salva con una misa, nadie nos salva de muertos, porque la salvación es un asunto de elección en vida. Es hoy que estás vivo. Tú no puedes postergar para mañana una decisión importante. Así como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Estoy hablando para ti que estás ignorando el mensaje de Dios hace mucho tiempo. Dios extendió su invitación, pero tú aún no has dado la confirmación. Y tú dices, pastor, ¿cómo confirmo? Con una decisión. ¿Cuál es tu decisión? Acepta a Jesús como tu Salvador. Préstame atención, por favor. Yo quiero hablarte esto con mucho amor para ti, pero escúchame. Cuán peligroso es recorrer el camino de las 4 I's del pecado. La primera I es la I de la indiferencia. Hay muchos que escuchan el mensaje de Dios con indiferencia. La segunda es la I de la ignorancia. Ignoran el mensaje de Dios. La tercera I es la I de la incredulidad. El corazón del ser humano se endurece. Y la cuarta I es la I de insensibilidad, donde el Espíritu Santo ya no puede trabajar. Yo no sé si tú estás recorriendo ese camino, mas en el nombre de Jesús, yo te invito a dejar tu incredulidad. Te invito a creer en las promesas de Dios. Te invito a aceptar la invitación que Dios tiene para ti. No importa más tu pasado, no importa más lo que hiciste. Hoy Dios está abriendo su gracia. ¿Y de qué sirven los brazos de Jesús abiertos cuando tienes el corazón cerrado? ¿De qué sirve la gracia, la puerta del arca abierta cuando tú no quieres entrar? Por eso en este momento, allí donde estás, pide a Dios perdón por tus pecados. Dile a Dios lo que te incomoda y pide que Dios transforme tu vida. Jesús dijo como en los días de Noé. La gente era incrédula. La gente solo se alarmaba por un momento, de allí volvía a su vida normal. Hoy hay tanta gente asustada, hay gente alarmada, se alarma cada vez que hay un terremoto, cada vez que hay alguna cosa extraña y de ahí vuelve a su vida. No hay arrepentimiento. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué sacaste a Dios de tu vida? ¿Por qué estás colocándote en el terreno de la muerte? La vida es muy corta, pero es suficiente para amar, para servir y para decidir por la eternidad. Y en este momento, en el nombre de Dios, yo te invito a decidir por Jesús, aceptar su gracia, abrir tu corazón, abrir su palabra y a colocar tu voluntad en armonía con la voluntad de Dios. Dime, ¿tú aceptas esa gracia transformadora en tu vida
Ponte en pie donde estás, yo quiero orar contigo. Yo no te estoy viendo, pero Dios está registrando esa decisión. Quiero que ores conmigo. Querido Dios, estamos aquí decidiendo por Jesús. Aceptamos aquella gracia antes que la puerta se cierre. Si tu venida será como en los días de Noé, hay mucha gente que hoy está en incredulidad, mas hay gente que este momento está aceptando tu palabra, porque queremos entrar en el arca, ese arca es Cristo. Queremos aceptar tu gracia. Queremos que Jesús pueda ser nuestro Salvador. Queremos que tú seas nuestra salvación. Perdona nuestros pecados. Danos tu abrazo. Tus promesas sean la mayor realidad de nuestra vida. Danos una nueva vida y haznos nuevas criaturas en el nombre de Jesús. Amén.